59. 59 Feliz Navidad, felices fiestas y un agradable miércoles de diciembre para todos ustedes. Lamento la espera tan larga entre capítulos. Me encontré con un gran bloqueo de escritor para este arco y tenía muchas ideas para YJM, así que decidí tomarme un descanso de esta historia y concentrarme en la otra por un tiempo para darle a mi cerebro la oportunidad de despejarse. Afortunadamente, funcionó. CJWO está de vuelta en el negocio. Este capítulo es bastante corto, porque quería darles algo en Navidad, pero viene más. Mucho, mucho más. La última vez que publiqué uno de estos capítulos, el invierno ya estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, ya está aquí, así que es más importante que nunca donar lo que puedas a la gente de Ucrania. Muchos no tienen electricidad ni gas para calentarse. Demasiados han sido desplazados y no tienen a dónde ir. Hagamos todos lo que podamos para ayudarlos. Oh. Capítulo 59. No por primera vez, Naruto concluyó que lo único que todas las misiones tenían en común, ya fuera proteger un convoy de comida en Inokuni o infiltrarse en una nave insignia enemiga en el espacio, era el aburrimiento. No importaba cuántos rayos blaster había tenido que esquivar ya, no importaba cuántos enemigos lo estuvieran esperando en la siguiente esquina, nada cambiaba lo aburrido que era esperar a que algo sucediera. En este caso, esa espera implicaba agacharse invisiblemente en un tren magnético que se movía demasiado lentamente hacia los motores. En verdad, el tren se movía a un ritmo vertiginoso, pero eso era un escaso consuelo mientras reprimió el impulso de contraerse por tercera vez en pocos segundos. No era fácil. Todo en lo que había que concentrarse era en el interminable flujo de los repulsores del tren y el parpadeo de las luces a medida que pasaban a toda velocidad. Fum, 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 fum. Fum. Preferiría volver a batirme a duelo con Goku antes que escuchar más de esto, se quejó internamente. La única respuesta fue una risa oscura de su inquilino. La monotonía no era ni siquiera la peor parte. No, la peor parte era no saber qué estaba pasando. Usó la fuerza, pero no era un sustituto de los informes adecuados. Podía decir que la batalla espacial iba bien. Mace y Obi-Wan sentían el tipo de satisfacción sombría que él asociaba con la victoria. Pero bien era un término relativo. Había demasiadas muertes para que él pudiera distinguir a los amigos de los enemigos, pero una cosa era segura. Victoria o no, la batalla se estaba convirtiendo en una costosa. Solo la última de una larga lista de ellas, y tampoco la última. En cuanto a Ak y el resto de la compañía Huracán, no podía decir mucho más. Ak seguía vivo, al igual que al menos algunos de sus hombres, pero no estaba lo suficientemente familiarizado con los clones como para adivinar su situación. Aún así, dudaba que fuera buena. La culpa lo desgarraba las entrañas. Los había enviado a un asalto desquiciado contra un enemigo numéricamente superior sin refuerzos, y todo para distraer. Si alguno de ellos sobrevivía, sería por pura casualidad y nada más. No te concentres en eso, se dijo a sí mismo. Concéntrate en el objetivo. Si podemos controlar los motores, podemos apagar toda la nave. Atrapar a Grievous a bordo, capturarlo y terminar con todo este lío de Griffiths. Tal como debería haber hecho en Geonosis. Comillas, te superaron en Geonosis, idiota. No hubo victoria para ti allí. Con que hayas sobrevivido es suficiente. Sobrevivir nunca es suficiente. No aceptaré que la gente muera, incluso cuando sea inevitable. No lo haré. Luego hizo una pausa y frunció el ceño cuando se le ocurrió algo. Poco a poco, a pesar de la sombría situación y de sus pensamientos aún más sombríos, una sonrisa se extendió por su rostro. Solo intentabas animarme. Un gruñido surgió de su mente y el calor palpitó en el sello. Por supuesto que no, desgraciado. Tus emociones no me interesan. Solo me importa que no hagas algo imprudente y hagas que nos maten a los dos. Su instinto le hizo reír y burlarse del zorro por su obvia mentira, pero algo detuvo su burla. Recordó la primera vez que conoció a Anakin, cuando se atrevió a mostrarse vulnerable ante un extraño y eso le hizo ganar un hermano. En lugar de dejarse llevar por su primer impulso, se tomó un momento para dominar su resentimiento persistente y superarlo. Gracias, le envió al Yuubi. Eso fue todo, pero esas dos palabras eran como mover montañas en su mente. Incluso después del trato que habían hecho en Lotal, incluso después de la oferta que le había hecho justo antes de Geonosis, agradecerle a su inquilino todavía le dolía. Supuso que ambos tenían trabajo que hacer para hacer las paces. Aún así, el resoplido bajo que escuchó del sello fue una mejora con respecto a más gruñidos e insultos.
Una mano revestida de plastoide le dio un golpecito en el hombro y le devolvió la atención al presente. El casco de Pons ocultaba su rostro, pero su preocupación se reflejaba en todo su sentido de la fuerza. El comandante le dirigió una mirada significativa, que resultaba impresionante desde detrás de una placa frontal en blanco. Respondió con una sonrisa en los ojos. Estoy bien, solo estoy pensando. Jiraiya, que había oído hablar de respetar la privacidad una vez pero nunca había entendido cómo se aplicaba a él, interrumpió. Me alegro de que estés bien, porque ya casi llegamos a nuestra parada. Naruto miró a su alrededor y lo superpuso mentalmente en el mapa que había memorizado. Efectivamente, el tren magnético se acercaba a la sección del motor. Desafortunadamente, no los llevaría hasta los motores, por lo que les esperaba otra carrera loca por los pasillos infestados de droides. Aún más desafortunadamente, llamarlo una parada había sido un eufemismo. En realidad, no se atrevieron a detener el tren magnético por temor a que activara una alarma y atrajera a Grievous y sus fuerzas sobre sus cabezas. En cambio, cuando la sección que querían se acercó rápidamente, él y Jiraiya tomaron uno de los brazos de Pons y sujetaron al clon entre ellos. Realmente odio esto, se quejó Pons. Mejor que caerse, lo reprendió Naruto. Él y Jiraiya se conectaron a través de la fuerza y vincularon sus sentidos y mentes. Sus respiraciones, sus latidos cardíacos e incluso sus parpadeos se sincronizaron. Como un solo ser, se tensaron. Sus rodillas se doblaron, los músculos se tensaron y la visión se ralentizó. La fuerza les mostró el momento exacto para actuar y, cuando llegó, se movieron al unísono perfecto. Fue un salto de 50 metros desde el tren magnético hasta la plataforma, y Naruto pudo sentir a Pons apretar la mandíbula durante cada segundo. Por alguna razón, a la mayoría de los clones no les gustaba que los movieran con la fuerza. Aunque un jetpack hubiera sido más lento, más ruidoso y más peligroso, podía sentir que Pons anhelaba desesperadamente un dispositivo así en ese momento. Sus pies resonaron en la cubierta cuando aterrizaron y trotaban unos pasos para perder el exceso de impulso. Pons se relajó visiblemente ante la sensación de metal sólido bajo sus botas una vez más, y Naruto trató de no sentirse molesto por la falta de confianza en sus habilidades. Recordó la vez que Jiraiya lo había arrojado por un acantilado para enseñarle a invocar. Incluso con chakra para ayudarlo, la vista de ese vacío debajo de él y la sensación del viento corriendo por su rostro mientras se precipitaba hacia su muerte habían sido aterradores. Solo podía imaginar cómo sería sin la fuerza de su lado. Aún le dolía. No era como si hubiera dejado caer al comandante clon. Bueno, tal vez una vez, pero lo había atrapado de nuevo antes de que cayera al suelo, así que no era como si eso contara. ¿Verdad? Miró a su alrededor y volvió a consultar el mapa que había memorizado para orientarse. Según sus cálculos, estaban a menos de 500 metros de la entrada a la sala de máquinas. No estaba seguro de en qué cubierta debían estar, pero no importaba. Los sables de luz eran muy útiles para hacer puertas cuando la gente no era lo suficientemente considerada como para proporcionarlas. Además, los motores de una nave tan enorme sin duda ocuparían docenas de cubiertas, y no era como si le importara cortar algo importante. Después de todo, el objetivo era romper los motores. Por aquí, dijo y señaló el pasillo que conducía a popa. Ya casi llegamos. Deja de usar el jutsu, ordenó Jiraiya. Siento una perturbación. La velocidad es más importante que el sigilo en este momento. Dejar de usar el jutsu de transparencia fue como quitarse la armadura después de una batalla de una semana. El drenaje de chakra no había sido paralizante, pero era como sostener un peso pequeño con el brazo extendido durante horas. Comenzó fácil, pero con el tiempo incluso ese pequeño esfuerzo se convirtió en una carga. Soltó el nudo de chakra y sintió que las escalofríos fríos se alejaban de su piel. Pons se estremeció ante la sensación como un toca después de un baño. Sin el riesgo de que el agotamiento de chakra los frenara, partieron a toda velocidad. Mientras se acercaban cada vez más a la sala de máquinas, Naruto sintió que la familiar anticipación crecía en él. Su objetivo estaba cerca. La presa estaba casi en sus fauces. No era sed de sangre, sino más bien la emoción de enfrentarse una vez más a probabilidades imposibles y salir victorioso. Dudaba que esa sensación alguna vez se volviera aburrida. Mace probablemente no aprobaría disfrutar de una victoria de esa manera, pero era parte de él. No la renunciaría por nada. Una cosa a la que renunciaría, y gratis, era al repentino vuelco en el estómago cuando la fuerza le envió una advertencia de peligro. No había sentido de dirección o intención, nada que indicara de dónde venía la amenaza. Solo una advertencia general de que algo había ido mal en su mundo.
Jiraiya debió haber sentido lo mismo, porque ambos se detuvieron al mismo tiempo. Pons instantáneamente se activó para cubrir el pasillo detrás de ellos mientras él y su padrino escaneaban sus alrededores en busca de lo que la fuerza les había advertido. No había droides, ni torretas automáticas, ni escudos de rayos que descendieran del techo para atraparlos. El corredor parecía, bueno, el corredor de una nave. Naruto había visto miles de ellos. Generalmente, aquellos en los que casi había muerto habían parecido un poco más emocionantes que esto. Al final, no fueron sus ojos los que detectaron la amenaza, sino su nariz. No era un Inuzuka, pero su sentido del olfato seguía siendo varias veces más agudo que el estándar humano. Bajo los olores de sudor, refrigerante de blaster y aceite de máquina, percibió un olor químico desconocido. Era fuerte y aceitoso, y con cada respiración, se hacía más fuerte. Miró hacia los conductos de ventilación y dejó que la fuerza agudizara su visión hasta que pudo distinguir cada microfractura en las líneas de soldadura. Efectivamente, había una ligera niebla saliendo del sistema de ventilación. La advertencia de la fuerza se agudizó hasta convertirse en un chillido y el miedo le revolvió el estómago. Gas, gas, gas pulsó un hilo de chakra en el sello de su máscara y el olor desapareció al instante. Por el rabillo del ojo, vio a Jiraiya ponerse una máscara similar sobre la boca y la nariz. Pons estaba a salvo con su armadura, pero aún así revisó los sellos alrededor de su casco. Hasta el momento, no había habido informes de que los separatistas recurrieran a armas químicas, pero siempre había una primera vez para todo. Volvamos a... Antes de que pudiera terminar la frase, unas pesadas puertas blindadas se cerraron de golpe, cortándoles el camino por el que habían entrado. Un momento después, el gas empezó a salir más rápido. Podía oír el siseo y ver el brillo de los conductos de ventilación sin la fuerza. El miedo intentó apoderarse de él, pero dejó que las lecciones de Mace tomaran el control. No siento ningún síntoma, dijo Jiraiya. No es un agente vesicante. ¿Reconociste el olor? Naruto negó con la cabeza. No sentía nada, pero eso no le servía de mucha ayuda. Jiraiya era un tanque y, con el Kyuubi en sus entrañas, muchas toxinas no le afectarían durante horas, si es que lo hacían. También había demasiados agentes químicos cuyos síntomas no notaría hasta que fuera demasiado tarde. Los alucinógenos, los antagonistas del oxígeno, los agentes cardíacos e incluso algunos sedantes podían ser sutiles, pero igual de letales que la dioxis. ¿Tu casco no tiene un escáner de aire incorporado?, le preguntó a Pons. Sí, señor. Está funcionando ahora. Espere. Naruto podía escuchar el corazón del comandante latiendo más rápido de lo normal, pero su voz y sus emociones se mantuvieron estables. Se tomó un momento para asegurarse de mantenerse centrado. Habían sido unos días largos, pero se negaba a desmoronarse tan cerca de la línea de meta. Después de unos segundos, cada uno de los cuales tomó una pequeña época para pasar, sintió el cambio en el sentido emocional de Pons de una calma suave a la textura espinosa de la preocupación y el enojo. Naruto hizo una mueca internamente. Después de haber permanecido sereno hasta ahora, cualquier cosa que pudiera perturbar a Pons no podía ser buena. Lo tengo. Es bisulfato de bario mezclado con algún tipo de agente estabilizador. No es demasiado tóxico, pero, deliberadamente puso su desintegrador en modo seguro y sacó la fuente de energía. Naruto siseó entre dientes y enganchó su sable de luz en su cinturón. ¿A alguno de ustedes le gustaría compartir algo con la clase?, preguntó Jiraiya. Me parezco al maestro Yoda en lo que se refiere a cuestiones técnicas. Es un explosivo, explicó Naruto. Del mismo tipo que los detonadores térmicos. Toda esta sección es ahora una bomba termobárica. Si disparamos un blaster o encendemos nuestros sables de luz, la explosión destruirá al menos 5 cubiertas. Jiraiya entrecerró los ojos. Puede que no estuviera al tanto de la química explosiva moderna, pero seguía siendo un maestro Jedi y el último de los Sannin. Sabía todo sobre trampas. Grievous está jugando con nosotros. Quiere luchar contra nosotros de cerca. Con los ojos bien abiertos. No puede estar lejos. Naruto alcanzó la bolsa de kunai que llevaba en la pierna. Si Grievous pensaba que los había desarmado solo porque no podían usar sus sables de luz, se llevaría una desagradable sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera agarrar uno, sintió una punzada de sed de sangre por encima de él. Miró hacia arriba, pero era demasiado tarde. La reja que estaba sobre ellos voló hacia abajo como si la hubieran disparado desde un cañón y una enorme mancha gris se estrelló contra él como un deslizador de carga.
Lo que parecía una abrazadera hidráulica se cerró alrededor de su garganta y una figura que habría empequeñecido a un Bouki lo levantó y lo estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para arrugar el revestimiento de Duracero. Trató de gritar cuando los fragmentos de metal roto se clavaron en su espalda, pero la garra de metal alrededor de su cuello cortó cualquier ruido. Otra garra le arrancó la mano de la bolsa de kunai, se la arrancó de la pierna y la arrojó por el pasillo. Un par de ojos amarillos pustulosos lo miraron desde una máscara de pesadilla y una pared de algunas de las emociones más retorcidas que jamás había sentido se estrelló contra sus escudos. La mente del Kyborg era un caos de retazos. Hilos de ira y odio se extendían sobre cada uno de sus pensamientos, pero estaban extrañamente fragmentados. Grandes franjas de su mente eran ilegibles. Las emociones surgían aparentemente de la nada y terminaban con la misma brusquedad. Era como ver un holograma con la mitad de los emisores quemados. El solo hecho de estar cerca de él era suficiente para que comenzara a surgir un dolor de cabeza detrás de los ojos de Naruto. Había estado rodeado de aumentos y Kyborgs antes, pero nada como esto. Quienquiera que hubiera instalado los implantes cerebrales de Grievous había sido un incompetente o un sádico. Sabía en qué opción estaba apostando. Doku no contrataba incompetentes. Saludos, Padawan, gruñó Grievous. Parece que gané nuestro pequeño juego. La piel en carne viva y supurante que Naruto podía ver alrededor de los ojos del monstruo se arrugó, y juró que sintió algo parecido al primo mutado de la diversión atravesando la ruina destrozada de la psique de Grievous. Se tensó, pero Grievous fue rápido. Las garras se apretaron alrededor de su cuello hasta que su tráquea colapsó. Un momento después, su columna se quebró como una ramita seca y todo se volvió oscuro. ¡Oh! Jiraiya solo había conocido a dos seres en este nuevo futuro fuera de la Orden Jedi que pudieran rivalizar con su velocidad, y esos habían sido Ventress y Durge. Ventress era una asesina Sith, y él había pensado que el mercenario Gendai había sido único en su especie, pero parecía que Grievous también merecía un lugar en esa lista. El Kyborg había activado su trampa más rápido de lo que hubiera creído posible. Cuando se dio la vuelta, Naruto ya estaba colgando a 2 metros del suelo. Su mano fue hacia su sable de luz por instinto, y tuvo que obligarse a apartarlo. De alguna manera, volarlos a todos en átomos no le parecía una solución óptima a sus problemas actuales. Naturalmente, fue entonces cuando sus problemas empeoraron. 6 figuras vestidas de gris cayeron del mismo agujero del que había salido Grievous y aterrizaron con ruidos metálicos. Nunca había visto uno en persona antes, pero reconoció el diseño de los informes de amenazas. Magna Guardias. Sin embargo, estos no tenían sus icónicos bastones eléctricos. En cambio, cada uno llevaba un par de vibroespadas. Parecía que Grievous tampoco quería hacerlos estallar. Solo para nivelar el campo de juego. Tenía sentido. Tampoco querría cruzar espadas con su ahijado, especialmente con el mismo incluido como bonificación. Pero si Grievous pensaba que alguno de ellos, o Pons para el caso, eran menos peligrosos sin sus armas principales, estaba a punto de aprender una lección dolorosa. Canalizó chakra y se preparó para convertir a Grievous y sus robots mascota en chatarra. Entonces Grievous le rompió el cuello a Naruto. El corazón de Jiraiya se detuvo. Observó con sus ojos potenciados por el chakra cómo el rostro de su ahijado se relajaba. Sus pupilas se dilataron y sus brazos cayeron flácidos a los costados. Por una fracción de segundo, Jiraiya vio como todas las pesadillas que había tenido durante los últimos 16 años se hacían realidad. Entonces el momento pasó, la lógica se reafirmó y el cadáver de Naruto estalló en suficiente humo como para llenar el pasillo. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. No importaba cuántas veces Naruto hiciera ese pequeño truco, y el pequeño cabrón lo hacía cada vez que podía, nunca se volvía más fácil de ver. Sin embargo, seguía siendo un maestro Jedi, y además un Sannin, por lo que su sorpresa duró solo un momento. Luego se dispuso a mostrarle al líder del ejército separatista lo mal que los había juzgado. Grievous puede haber sido uno de los pocos seres que podían seguirle el ritmo, pero sus Magna Guardias no. Sus zumbantes espadas lo fallaron por casi 1 metro mientras cargaba contra el general Kyborg. Un Rasengan ya se había formado en su mano cuando estuvo a tiro de agarre, y lo golpeó hacia la cara de Grievous. Era la única parte de él que sabían que todavía tenía componentes orgánicos, y no estaba dispuesto a desperdiciar la oportunidad de cortarle la cabeza a su enemigo. Sin embargo, Grievous tenía los reflejos de un droide y las habilidades de un guerrero. Se inclinó hacia atrás de una manera que ningún ser con una columna vertebral orgánica podría haberlo hecho. El Rasengan de Jiraiya voló sobre su cabeza y se estrelló contra la pared.
El metal, ya dañado por el impacto de Grievous al estrellar a Naruto contra él, cedió como un flimsy mojado. Del otro lado, no había nada más que el enorme túnel que usaban los rieles magnéticos. Jiraiya podía sentir su impulso llevándolo hacia adelante, demasiado lejos, demasiado rápido. No había nada que pudiera empujar para cambiar su dirección. Aún así, Grievous no era el único que podía reaccionar en una fracción de segundo. Incluso mientras caía al vacío, extendió una mano y golpeó la placa del pecho del Kyborg. Se movía demasiado rápido para agarrarlo bien, pero una ligera capa de chakra fue suficiente para pegar su mano a Grievous. Doblado por la mitad como estaba, el general no pudo resistirse mientras Jiraiya lo arrastraba hacia el túnel con él. Así es, cabrón, pensó. No te escaparás de mí tan fácilmente. Ya he perdido a demasiados hombres buenos por tu crueldad. El frío relámpago del corredor dio paso a la tenue iluminación naranja del túnel. Los raíles magnéticos pasaban gritando con un ruido tan fuerte que le hacía temblar la vista. Todo lo que hacía falta era que uno de esos gigantes de metal los golpeara, y eso sería todo. Incluso si el impacto no lo mataba, lo separaría de Grievous. Sin duda, el cobarde aprovecharía la oportunidad para huir. Su flota estaba condenada, su arma secreta comprometida y su última trampa acababa de fallar. No le quedaba nada más que la oportunidad de añadir 2 Jedi más a su cuenta de asesinatos, y había desperdiciado cualquier oportunidad que tuviera al apuntar a Naruto en lugar de a él. No dejaría que el general separatista escapara de la justicia. Sin embargo, la fuerza estaba con él. Pasaron a centímetros de los trenes, pero nunca golpearon a ninguno. Cuando el suelo se acercó, se giró para que Grievous estuviera debajo de él. El Kyborg gruñó e intentó golpearlo, pero fue demasiado tarde. Golpearon el suelo con tanta fuerza que ambos rebotaron y dieron volteretas. Jiraiya sintió que algo le crujía en el hombro y se le entumeció el brazo izquierdo hasta el codo. El sabor a cobre le llenó la boca. Creyó sentir que se le rompía un diente. En general, había tenido mejores aterrizajes, pero también peores. No se había roto nada importante y se puso de pie, listo para luchar. Grievous no tenía la fuerza para amortiguar su caída, pero su cuerpo era más que lo suficientemente resistente como para soportar una caída de 100 metros sobre metal sólido. Se levantó con una flexibilidad sobrenatural. Una tos que sonaba torturada sacudió su cuerpo, pero sus ojos permanecieron fijos en Jiraiya. Los orbes amarillos con hendiduras le recordaron a Orochimaru, pero incluso los ojos de su antiguo compañero de equipo nunca habían ardido con tanto odio. General Jiraiya gruñó. Su reputación lo precede. El conde Dooku me recompensará cuando le informe de su muerte. Jiraiya puso los ojos en blanco. Había oído esa frase, u otras parecidas, demasiadas veces para contarlas. ¿Qué clase de recompensa le da Dooku a un animal rabioso? ¿Más huesos para masticar? ¿Una palmadita en la cabeza? No es como si tuvieras orejas que él pueda rascar. Ustedes, Jedi, son basura. Grievous sacó un par de sables de luz de su cintura. Todavía no he matado a un maestro Jedi. Y a un miembro del consejo, además. Montaré su cráneo en mi armadura cuando prenda fuego a su preciado templo. Podrán observar desde la tumba cómo masacro a sus compañeros como la escoria que son. Pobre criatura, suspiró Jiraiya. Durante semanas había leído informes uno tras otro sobre todos los clones y Jedi que este monstruo había asesinado antes que él. Sin embargo, ahora que lo veía en persona, lo único que sentía era una profunda tristeza. No queda nada dentro de ti excepto dolor y odio, ¿verdad? El odio que sentía por Grievous se duplicó ante sus palabras. El Kyborg activó sus sables de luz robados y cobraron vida, uno azul y otro verde. Con un doloroso vuelco en el estómago, Jiraiya se dio cuenta de que reconocía el azul. La empuñadura tenía unas distintivas estrías dobles forjadas en donium que corrían hasta la mitad del emisor. Había pertenecido al caballero Echla, uno de los Jedi a los que había instruido en el uso del chakra años atrás. Habían compartido que algunas veces y discutido sus puntos de vista sobre el código. Lo último que había oído era que el hombre Twi'lek había desaparecido durante la batalla de Geonosis. Ahora sabía lo que le había pasado. Suspiró y deseó que el espíritu del hombre descansara en el inframundo de la fuerza. Grievous debió haber visto el reconocimiento en sus ojos, porque levantó la espada azul y la tiró. Mi colección ha crecido en las últimas semanas. Tu sable de luz será una buena incorporación. No merecen tener esas armas, dijo. Las recuperaré. Presionó el botón de activación que se ocultaba bajo un nudo en la rama nudosa que formaba la empuñadura de su sable de luz. El sapo de metal tallado que se encontraba en el extremo abrió la boca y una hoja de plasma esmeralda se extendió hacia afuera.
Grievous lo miró con avidez y atacó. ¡Oh, oh, 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 oh! De todos los locos Osí que rodeaban a Getty como un olor fétido, lo que Ponz aún encontraba más chocante era la rapidez con la que sucedían las cosas a su alrededor. Si bien su velocidad sobrenatural era una de sus mayores ventajas en una pelea, también significaba que atraían enemigos que podían igualarlos en ese departamento. En un momento todo estaría bien, con solo unos pocos cientos de droides de batalla armados de los que preocuparse. Tal vez algunos tanques. Nada que cualquier comandante clon que se precie no pudiera manejar. Entonces, antes de que cualquier ser decente pudiera reaccionar, las naves explotaron, la gravedad se había disparado en un instante y los maníacos que blandían sables de luz escupían fuego y lanzaban rayos como bolas de bolo. Podía manejar la absurdidad del fin del mundo, pero era solo cortesía común darle a un hombre un segundo o dos para adaptarse. Al parecer, Grievous no había oído hablar de la cortesía común. Allí estaba él, vigilando la seguridad en el pasillo de un barco, como había hecho cientos de veces. Todo había estado bien. Vale, claro, el pasillo estaba en la nave Seppie más grande que había visto nunca, y sí, el aire explotaría si siquiera mirara mal su blaster, pero en realidad no pasaba nada. Lo siguiente que supo fue que había un enorme agujero de Krypfing en el techo, 6 magnaguardias con vibroespadas avanzaban hacia su posición y el propio general Grievous tenía a su comandante colgando del cuello. Entonces parpadeó y el comandante explotó en humo, Grievous y el general abrieron otro agujero en la pared y desaparecieron por él, los magnaguardias estaban mucho más cerca y esas espadas iban a ser un problema en los próximos segundos. No podía usar su blaster ni ninguno de sus detonadores térmicos con el gas varadio en el aire. Incluso sus poppers droides eran un riesgo demasiado grande, no es que fueran a hacer mucho a un Magna Guardia. Eso solo dejaba el vibrocuchillo que su instructor de combate le había dado la primera vez que la había vencido en un combate. Lo sacó de la funda en su pierna. La hoja tenía unos buenos 20 centímetros de largo y estaba afilada con prick. Pero al lado de las vibroespadas de 1 metro de largo que tenían los Magna Guardias, se sentía claramente inadecuada. El primer droide que lo alcanzó intentó decapitarlo con un golpe de revés. Lo atrapó con su cuchillo y las dos hojas vibrantes chocaron entre sí con un chirrido hipersónico. La fuerza del golpe lo hizo caer de rodillas y tuvo que apoyar la muñeca con la mano libre para no soltar el cuchillo. Gruñó por la tensión, pero ningún esfuerzo humano superaría la potencia mecánica de un droide de alto nivel. Si se quedaba así, el Magna Guard le clavaría las hojas en el cuello o uno de sus compañeros lo flanquearía y le cortaría la cabeza. Será mejor que no te quedes así, se dijo. Le dio otro medio segundo y luego empujó simultáneamente con todas sus fuerzas y rodó hacia la espalda del droide. La vibroespada dejó un surco poco profundo a lo largo del costado de su casco, pero cuando terminó agachado detrás del droide, todavía estaba vivo y todavía tenía su confiable cuchillo. Un cuchillo que clavó rápidamente en el servo de cadera del Magna Guard. No fue un golpe mortal, pero fue lo mejor que pudo hacer antes de que el droide reaccionara. La hoja vibrante cortó cables y líneas hidráulicas como si fuera mantequilla. El droide se desplomó hacia un lado cuando su pierna colapsó y él liberó su cuchillo justo a tiempo para rodar hacia atrás lejos de otra vibroespada que casi lo partió desde la coronilla hasta los riñones. Estaba a medio camino de ponerse de pie cuando un pie de metal lo golpeó en el pecho con más fuerza que cualquier otra cosa que lo hubiera golpeado antes. Algo en su peto crujió, al igual que varias cosas en su pecho. Manchas rojas y negras nadaron frente a sus ojos y sus dos pulmones se sintieron como si se hubieran vuelto del revés. Se deslizó sobre su espalda durante lo que pareció 1 kilómetro antes de que su casco se estrellara contra algo sólido. Cuando abrió los ojos, vio que eran las puertas blindadas. El Magna Guardia lo había arrojado 1 docena de metros por el pasillo de una patada. No era de extrañar que tuvieran una reputación tan temible. Intentó llenar sus pulmones de aire, pero parecía haber olvidado cómo respirar. Fuego, arena y todo excepto aire llenaban sus pulmones. De alguna manera había logrado mantener agarrado su cuchillo, pero no le serviría de nada mientras se balanceara como un pez varado en la playa. Una sombra cayó sobre él. A través de su visión borrosa y su visor agrietado, pudo ver los brillantes fotorreceptores rojos de un Magna Guard. No sabía si era el que lo había pateado, pero sin duda era el que lo mataría. Levantó una vibroespada. Todo estaba borroso excepto la punta zumbante de la hoja lista para abrirle la garganta. Eso era tan claro como una buena mira. Intentó desesperadamente levantar su cuchillo para bloquearlo, pero pesaba 1000 kilogramos y su brazo era un tubo de Nutrimus. Esa punta de navaja descendió, metal vibrante listo para desgarrar su carne al menor toque.
La miró con enojo, como si con pura fuerza de voluntad pudiera desviar su trayectoria. No podía, pero algo más podía. O, mejor dicho, alguien más. Justo cuando la hoja se acercaba a su garganta, una mano invisible arrancó al droide más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Por encima del sonido de su propia respiración entrecortada, escuchó un sonido chirriante y crujiente, y luego un golpe sordo. Cuando levantó la cabeza, pudo distinguir el montón de chatarra arrugada que solo segundos antes había sido uno de los droides de combate más letales de la galaxia. Mientras observaba, esos fotorreceptores rojos parpadearon una vez y luego se atenuaron para siempre. Regla número 1, cara de calavera, gritó una voz familiar. Si creen que me mataron, no lo hicieron. Con un leve zumbido y un destello de movimiento, el comandante apareció junto a él y lo puso de pie. Probablemente fue una agonía, pero por suerte para él, se desmayó por un segundo tan pronto como sus costillas rotas se movieron. Cuando recuperó los sentidos, estaba erguido y apoyado contra Uzumaki. Al mismo tiempo, dos copias de Uzumaki aparecieron frente a cada magna guardia restante, con las manos en alto y listas para una pelea. Parecía un poco ridículo, media docena de humanos preparándose para luchar contra algunos de los droides más avanzados de los separatistas con nada más que sus puños, pero Pons había entrenado con el comandante antes. Sabía lo fuerte que podía golpear. Incluso con Cage Bun-Sin, esa pelea no iba a ser completamente unilateral. Regla número 2, nunca hay solo una persona como yo en una habitación. Por un instante, nada se movió. Incluso el polvo parecía flotar inmóvil en el aire. Entonces los clones de sombra atacaron con una mezcla de precisión silenciosa y gritos temerarios y desenfrenados. Algunos luchaban casi como los propios droides, silenciosos, eficientes e implacables. Otros gritaban obscenidades y se agitaban como cadetes medio entrenados después de su primer atracón de café. Pons se quedó boquiabierto ante el caos. Había visto cómo algunos de los Cage Bun-Sin del comandante Uzumaki podían volverse erráticos, pero esto era extremo incluso para sus muy jodidos estándares. Regla número 3. Siempre gano. Es un hecho, así que acostúmbrate a ello. Todos los clones, incluso los más callados, vitorearon ante la declaración. Vio cómo el Magna Guardia que había lisiado caía ante dos clones que eran francamente salvajes. Se rieron y gritaron insultos mientras le arrancaban los dos brazos y luego la cabeza. Su única pierna funcional seguía sacudiéndose inútilmente, pero sin brazos ni una unidad de procesamiento primaria, era más ridículo que peligroso. Ya le ha llevado bastante tiempo, señor, dijo con voz entrecortada. Su pecho todavía ardía. Una mirada a su coraza le dijo que estaba completamente destrozada. Los suministros estarían cabreados. Era el cuarto conjunto de armadura que había usado desde que comenzó la guerra. La última vez, habían tratado de darle un golpe si no conseguía que ésta le durara al menos un mes. Eso había sido hace solo 2 semanas. Había intentado explicarle que no era culpa suya que su comandante fuera una amenaza desquiciada para la galaxia y todos los que estaban en ella, pero los intendentes del 187º hicieron que el Kamini se pareciera comprensivo. El comandante hizo una mueca y se rascó la nuca. Lo siento. Tuve que sustituirme bastante rápido y terminé en la mitad del pasillo y en el techo. El estúpido Cage Bun-Sin se alejó. ¿Estás bien? Viviré. Probablemente era la versión más positiva que podía darle a las cosas en ese momento. El dolor había embotado su disposición normalmente alegre y su excelente sentido del humor. Señaló con la cabeza la pelea entre clones y droides. ¿Puede tu Bun-Sin ganar? El comandante negó con la cabeza. No. No con el gas que hay en el aire. Son demasiado frágiles y los droides son demasiado buenos. De hecho, mientras hablaba, 2 de los clones se dispersaron cuando las vibroespadas los rozaron. Incluso un roce de semejante arma podría cortar a un humano hasta los huesos. Era más que suficiente para matar a los clones de sombra. ¿Puedes luchar? Hizo una mueca. Su placa pectoral estaba destrozada. Había grietas como telarañas en su visor y, presumiblemente, en el resto de su casco. No sabía si tenía rotas algunas costillas o el esternón, pero definitivamente era una de ellas. Tal vez las dos. Cada respiración se producía con dificultad y el dolor le nublaba la vista. Su mano izquierda no quería cerrarse del todo por alguna razón. Todo lo que tenía para luchar era un único cuchillo vibratorio. Si alguno de los hombres bajo su mando hubiera estado en esa condición, habría ordenado que lo evacuaran a un barco hospital, o al menos que se quedaran quietos y evitaran moverse. Entonces miró a su comandante. Esos ojos azules no reflejaban ninguna expectativa ni exigencia.
Uzumaki no le estaba ordenando que peleara, ni tampoco que se retirara. La elección era suya, sin consecuencias aparte de las que surgían por lo que hiciera. El comandante, de alguna manera pequeña y probablemente sin importancia, le estaba dando libertad. Era aterrador, pero al mismo tiempo lo amaba por eso. 10 segundos antes, si Uzumaki le hubiera ordenado que se enfrentara a un pelotón de droidecas en ropa interior, lo habría hecho. Ahora sabía que se ofrecería voluntario. Golpeado o no, todavía respiraba. Eso significaba que solo había una opción. Puedo pelear. Oh. Y pasamos a continuar. Porque soy un gilipollas. Sé que esto es principalmente una preparación, pero como dije antes, quería darles algo a todos en Navidad. Además, este último momento de la historia en este arco es demasiado largo para un solo capítulo, así que lo dividí. El próximo capítulo debería concluir esto y llevarnos sin problemas al siguiente arco, que tendrá mucha más interacción entre Naruto y Ahsoka. Es difícil encajar eso aquí cuando están sirviendo en diferentes teatros de la guerra, pero estoy tratando de encontrar cada oportunidad para ello. Todo eso y mucho más por venir en el nuevo año. Por ahora, disfruta de las fiestas y deja una reseña si quieres. Gracias.